Buenas noches para todos. Por favor, me confirmen que me escuchan. Noches, profesor. Gracias, Jeffrey. Gracias, Paola. Gracias, Edwin. Gracias, Paola. Bueno. Gracias, LM. Bueno, vamos entonces a dar inicio a esta sesión de el curso de gestión del cambio. Recordarles que entonces la sesión está siendo grabada y pues que estamos sobre el meridiano, digámoslo así casi, del curso, sobre el Ecuador. La tarea, estamos trabajando sobre la actividad número 2, la cual corresponde a un test denominado Te adaptas al cambio, el cual ustedes realizan en línea y a partir de los resultados de ese test, ustedes hacen una reflexión y ahí establecen un plan de mejora de acuerdo a los criterios de la lectura número 3 o de los sugeridos por el tutor. Pues veo que no lo han enviado todos, igual el plazo se vence la próxima semana. Hasta hace un momento lo han enviado 3 personas, bueno, 2 personas y ahorita lo envió a otra persona. Tengo que hacer una sugerencia con respecto al último envío. La última persona que lo envió, ya les comento, para que por favor lo corrija, es de Cindy Joana Rincón Espejo. ¿Se encuentra ya en la sala, Cindy? No la veo en los participantes todavía. Espera, yo les comparto bien esto. Una función. Compartamos la pantalla, que todo yo vea. Ustedes también lo vean. Bien. Entonces, bueno, Cindy creo que no ha llegado. Quería hacerles una recomendación frente a lo que ella envió. Está estoy más en sintonía con lo que hizo Vanessa. Vanessa Delgado. Los participantes. Cindy Rincón ya la veo por acá. Ya llegó. Sí, Vanessa, Cindy. Voy a hacer una pequeña recomendación con respecto al trabajo que tú hiciste para que lo corrijas y cumpla con los requisitos que se sugieren. Bien, yo cuando les comentaba, perdón, no sé si lo comenté a través del PowerPoint. Bueno, primero que el plazo es el 6 de noviembre, o sea que tenemos plazo para la próxima semana. Igual todos los trabajos que yo estoy calificando la primera actividad, espero ya terminar mañana de calificar y empezar a subirles las retroalimentaciones a cada uno. Me estoy tomando el trabajo de leerles por lo menos esta primera actividad a conciencia a todos para que pues todos tengan en cuenta las recomendaciones generales que se le hacen. Y en algunos casos pues podemos reabrirles la actividad para que hagan la mejora, solamente para que hagan la mejora de lo que se solicita. Si en términos generales el documento está bien, pues no va a ser necesario. Entonces aprovechamos, hace 8 días, creo que revisamos el de Gina, ¿no? Ese están los enviados. El de Gina Lizeth Casas, sí, correcto. Ella ya lo envió. El de, perdón, Vanessa. El de Vanessa también ya lo revisé, me pareció Vanessa, pero Vanessa creo que no está. Ya la revisé y no. Sí, Vanessa sí está. La que no estaba era Cindy, pero creo que ya también llegó. Sí, ahí está Cindy Rincón. Bien, entonces, está el de Nayib Vanessa, ella estableció su plan de mejora. Voy a mostrarles el de ella. Deben tratar de utilizar algún modelo de cambio para el plan de mejora.
Eso es lo sugerido, o los que se sugieren en la lectura 2 y en la lectura 3. Y en la lectura 3, pues que hay bastantes elementos de resistencia al cambio para que pues entonces todas las actividades traten de estar en sintonía con esos documentos que ustedes están elaborando. Entonces por acá tengo el de Cindy. Lo cerré. Lo vuelvo a abrir por acá. Actividad 1. No, este no es. Perdón, hay que abrir el de Vanessa. Yo considero que no lo descargo. Bueno, damos la data porque ya lo revisé. Plan de mejora. Bien, para hacer las recomendaciones del trabajo que ustedes están realizando, y ahora pues hago una pequeña conferencia frente al tema de resistencia al cambio. Bien. La única recomendación general que se le hace a Vanessa es que tratemos de utilizar las normas de presentación APA. Pues esta portada no cumple con ese requisito, sin embargo, no estaba dentro de la rúbrica, pero es para que ella lo tenga en cuenta como un documento de calidad. Profe, Dime. qué pena. Lo que pasa es que dentro de las diapositivas que le mandan ustedes a uno con las normas APA, está así. Y pues a mí no me parece porque me parece que le hacen falta datos, pero yo lo vi así en las que ustedes enviaron. Entonces así lo he mandado en todos los trabajos que he enviado desde las 2 clases anteriores que tuvimos con los otros 2 docentes, porque pues así está en la rúbrica que ustedes envían de normas APA. Perfecto, pero entonces las normas APA también sugieren una fecha y una distribución un poco mejor en la hoja. ¿Es así o no es así? Pues lo que le digo, profe, yo la tomé literal de como está ahí, o sea, así tal cual yo vi la portada, así la hice, y la fecha no vi que tenga fecha, sino Sí, así al tal final. cual lo hice, pero lo tendré en cuenta, gracias. Okay, bueno, listo. No hay problema. Igual como le decía, en esta actividad la rúbrica no contempla eso, simplemente sí contempla un poco lo de las, o yo siempre contemplo lo de las referencias. Perdón, Vanessa, entonces, bueno, Vanessa nos elabora una portada muy bien elaborada. Yo le sugerí esta estructura de documento con una introducción. Bueno, yo le sugerí una portada, una introducción, el grueso que sería la reflexión y el plan de mejora y una reflexión. Adicional a eso, Vanessa nos agrega una justificación, unos antecedentes y unos anexos. Y muy interesantes los anexos porque quiero compartirlos ahora con el grupo, si no hay problema, Vanessa. No, tranquilo, profe. Bueno, listo. Entonces, la introducción, muy bien elaborada. En las normas APA se sugiere una sangría de 1.27, que es el que ya tiene al inicio de cada párrafo, la alineación solamente a la izquierda, así tal cual como lo tiene ella, con letra Tim New Roman como también lo tiene ella. Entonces, hasta ahí vamos bien. Bueno, otra de las cosas que creo que le sugerí, porque ya esa actividad ya la califiqué, es que las citas que colocas al final, las listas de referencias, deben estar vivas. Bueno, vivas es un decir, ¿no? Es decir, deben de estar dentro del documento de alguna forma. Dentro del documento no las utilizaste, pero sí las colocaste al final como la lista de referencia. Okay. Bueno, a mí me parece perfecto. Ella nos hace un pequeño abrebocas de lo que vamos a encontrar en el documento. Bueno, perfecto, ¿no? Ahí estamos bien. La justificación, ya esto es un punto adicional, digamos, para ella. No sé, yo no lo sugerí, ni la rúbrica lo sugería, pero pues dentro de un documento de calidad, pues está muy bien presentado. Aquí no es calificable lo que le voy a decir. TITS, la palabra TITS no se coloca como sigla, se coloca nomás TIC. El TIC solamente significa tecnología de la información y la comunicación, no es necesario agregarle la S. Muchas personas cometen ese, pues, no sé si llamarlo error, pero no se debe colocar la S, o a veces colocan apóstrofe S, no es necesario, ¿listo? Pero pues, eso es como al margen de esto.
Bien, Ya que envió la foto. listo. Muy bien la justificación. Bueno, antecedentes, no sé por qué lo llamó antecedentes, o por qué lo tituló antecedentes, pero bueno, nos hace aquí entonces la muestra de dónde se utilizó el test. El curso lo monta la universidad y pues ella hace una sugerencia también frente a algunas de las preguntas que coloca, que aparecen en el test. Vuelvo y les digo, no aparece un sustento teórico del test, entonces pues digamos que queda como ahí, como al margen. A diferencia de otros tipos de test psicológicos que pues uno sabe que han sido utilizados y que han sido comprobados y tienen todo el sustento teórico. Los autores han hecho su investigación para poder establecer ese test. Bien, entonces ese es el plan de mejora que nos coloca Vanessa. Yo sugerí esta estructura. No es obligatoria esta estructura porque pues además las lecturas proponen otro tipo de modelos de plan de, perdón, otros modelos de cambio es que también pueden ser utilizados, pero pues igual está bien lo que ella nos propone, porque pues en general los planes de mejoramiento siempre giran en torno a un objetivo, una meta, una actividad, un recurso y un tiempo, como lo colocó aquí Vanessa. Bien. Hace su reflexión. Muy interesante, por ejemplo, que ella nos coloca dentro de las estrategias a cumplir 3 tipos de estrategias, pero no nos colocó la fuente donde hace la división de esas estrategias. Estrategias visuales, estrategias auditivas y estrategias kinestésicas. Entonces ahí hubiera sido interesante haber conocido la fuente de donde coloca esa clasificación o esa división de estrategias. Bueno, sigo por acá. Allá, bueno, miramos la reflexión. Esta es su lista de referencias. En normas APA que colocamos es apellido inicial, año. Entonces, la estructura con sangría francesa. La sangría francesa utiliza un espaciado a partir de la segunda línea. Pero sí también es bueno que se diga lo que hace aquí Vanessa, recuperado de dónde. Entonces, la fuente de donde se colocó. En el caso, por ejemplo, aquí aparece Jorge Lachir, se hubiera colocado Lachir J 2014, estrategias empresariales recuperado de, y la dirección web. Publicaciones más 2014, ahí faltaría nomás la sangría. Claudia Esperanza Guzmán González, entonces sería Guzmán González, resistencia al cambio, recuperado de tal. Pero estas referencias, lo que les faltó a Vanessa es que hubieran estado dentro de la estructura del documento nombradas de alguna forma. Bien. Bueno, esto pues se ve que Vanessa es una persona muy crítica y entonces ella hace un análisis del test que no era necesario, bueno, aunque dentro de la reflexión podríamos incluirlo, que no comparte 2 preguntas que se plantean en el test. Por redacción o porque está mal la estructura de la pregunta. Es la primera pregunta que ella hace la sugerencia. Si alguien te hace si alguien te hace algo particularmente feo, ¿lo llegas a perdonar por completo alguna vez? Entonces, no, o lo olvido. Entonces, ella sugiere que hace falta la respuesta sí, pero sin embargo, lo respondió porque era requisito. Y la siguiente, ¿cuál de estas frases refleja mejor tu pensamiento respecto al 1 de enero? Entonces, ella considera, es muy respetable, si alguien no lo comparte, igual se respeta. No considero que estas respuestas estén redactadas adecuadamente porque no concuerda con ninguna de ellas y en sí no considero que sea un buen test. Perfecto, Vanessa. Sin embargo, pues al ser el ejercicio académico dentro del curso de gestión de cambio, lo desarrolló muy bien. Siempre que pues hagamos algún tipo de crítica, pues tratemos de que esa crítica
construya desde mi pensamiento y desde mi aporte. Entonces, pues ella hace la sugerencia perdón, muestra su desacuerdo frente al test. Entonces, muy válido, le valoro mucho eso, pero pues nos hubiera comentado o nos hubiera hecho una sugerencia frente a las preguntas o para mejorar. Sin embargo, también hago la claridad que este test no es diseñado por la universidad, es un test que en la estructuración del curso pues se encontró y pues pareció o se tomó como interesante montarlo dentro del curso para poder mover un poco esa zona de confort que se tiene como individuo, para que se planteara un plan de mejora a través de un ejercicio de reflexión. Ese ejercicio de reflexión llevó a Vanessa inclusive a, a mostrar su desacuerdo frente al test, pero muy válido. Bien, eso es lo que nos compartió la niña Vanessa. Muy bien, Vanessa. Listo por acá. Y ahora quiero mostrarles. Bueno, frente a lo que planteó Vanessa, ¿alguien más del curso tiene alguna pregunta, duda o sugerencia, sobre todo los que no han realizado aún la actividad, para que se orienten? El de Vanessa pues está muy bien elaborado, tiene una estructura de plan de mejora. Pueden tomarla o pueden adaptar cualquiera de las que aparecen en las lecturas sugeridas del curso. O cualquier otro modelo de cambio que puedan encontrar, que ustedes ya conozcan, y que siempre es interesante que nos citen la fuente, de donde lo encontraron, lo cogieron, y lo adaptaron a su modelo de plan de mejora personal. Bien, creo que no hay preguntas hasta ahí. Entonces, pues ya mostramos el de Vanessa, ahora el de Cindy, que está como plan de mejora, pues está bien, pero pues yo sugerí una estructura de presentación de documento de calidad, que no se está cumpliendo en ese momento. Entonces, creo que ya lo tengo por acá abierto, ¿dónde lo descargué? Acá está. Entonces, ella toma un modelo, el cual sería bueno que se referenciara. Entonces, no, por acá no sabemos, venga a ver. Bueno, por acá está Cindy Joana, dice que va a iniciar el 16 de febrero. Bueno, esa es su reflexión, perdón, ese es los resultados del test. El resultado dice que ha obtenido puntuación media, que indica que aunque te gusta hacer planes al futuro y estás informado de las nuevas tecnologías, bueno, en fin. Análisis de las causas, los cambios llevan a la incertidumbre, lo desconocido produce angustia y temor en las personas por las consecuencias que puede generar, pero me considero una persona que puede adaptarse fácilmente al entorno de la tecnología. Esas son las causas. Descripción de la acción, aprender continuamente, ser independiente y persistente en la búsqueda de información, tecnología y ideas nuevas. Bien. Ese es su plan de mejora. No nos da una estructura de actividades a realizar como tal, o nos plantea una sola. Dentro de los modelos de gestión del cambio, los que proponen la lectura, pues sí tienen diferentes elementos. Por ejemplo, venga a ver, miramos aquí un modelo. Acá está. Bueno, este es el primero, modelos para el cambio. Modelos de Kurt-Lewin, descongelación, cambio, recongelación. Esos son modelos empresariales, ¿no? Pero que podemos adaptar a nuestra vida personal. Por acá está otro. Tendríamos el modelo de cambio de Fariamello. Entonces, contacto, contrato, entrada, recolección de datos, diagnóstico. Planeación de intervenciones, acción, acompañamiento, evaluación y nuevo diagnóstico. El de John Paul Porter. Entonces tendríamos esos son 8 pasos. Ancle el cambio en la empresa, construye sobre el mismo cambio, asegure triunfos, elimine obstáculos, comunique la visión, desarrolle una visión clara, forme una coalición y establezca un sentido de urgencia. Bien, bueno, aquí está la explicación de cada uno de ellos. Y
teniendo en cuenta los elementos de resistencia al cambio, perdón, como para que lo adapten, lo mejoren. Las individuales es las que quiero mirar. Bueno, entonces, dentro de su modelo de cambio, entonces se pueden mencionar diferentes elementos como personalidad, seguridad, factores económicos, hábito, temor al desconocido. Bueno. Y la idea es que tomen como referencia las lecturas o la estructura que se sugirió para que ustedes hagan su propio plan de mejora. Entonces, ese plan de mejora siempre pues debe estar encaminado hacia uno o varios objetivos que se tengan en cuenta que esos objetivos nos van a llevar a una meta, cómo vamos a conseguir esa meta a través de determinadas actividades y qué recursos o qué necesito yo para eso, para lograrlo y en qué tiempo lo voy a hacer. Bien, entonces a través de esa estructura pues pienso que se puede elaborar un plan de mejora un poco más acorde, un poco más sencillo de leer para cualquier persona. ¿Alguien me va a preguntar algo? No. Entonces, ¿quién era? Cindy. Entonces, Cindy, listo, pues este es tu plan de mejora. Lo puedes reformar si quieres. Lo mejoras. Igual tenemos plazo, todavía tienen 8 días de plazo para que lo mejoren. Y adicional a eso, pues le hacemos la estructura. La estructura con una portada, normas APA, la introducción, el grueso. Cuando me refiero al grueso es los resultados del test y un plan de mejora. Y después de ese plan de mejora, una reflexión frente a lo que debes realizar o lo que significó esta actividad para ti y las referencias que hayas utilizado. ¿Listo? Este cuadro, aunque cumple con lo establecido dentro del plan de mejora, no cumple con las características de un documento de calidad de una persona especialista. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo mejoremos. Entonces, de una vez, por acá te voy a permitir ampliar, no. Ah, no, mentiras, de cómo está abierto todavía, tú puedes editar esa entrega. ¿Listo? ¿Tienes alguna pregunta? Me olvidé el nombre. Cindy. ¿O se fue Cindy? No, por acá está. Cindy, ¿está bien o...? Cindy. ¿Estás escribiendo por el chat? Ok. Ah, Gina. Uy, sí, Gina le iba a calificar. Enviado para calificar. Permitir otro intento. Listo. Ah, no, mentira. Es que, perdón. Ah, ya me di cuenta. Cindy Joana, ¿cuándo lo envió? Dice que el martes 23 de octubre, lo envió hace 8 días. Ah, bueno. Listo, entonces, no, listo, Cindy, entonces yo ya se lo había reabierto para que usted lo editara. Es para que tomemos de ejemplo lo que realizó y lo mejoremos. Perfecto, Cindy, gracias por atender las recomendaciones. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí de la actividad? Bueno, si no hay preguntas, entonces quiero que me regalen aquí 20 minuticos. Voy a compartirles un documento de un Yo tengo encuentro. una preguntita. Ah, ok. Con respecto a la actividad 1, ¿cuándo? O sea, todavía no hay notas sobre ella. Algunos ya tienen calificación, Jeffrey. Yo creo que ya para mañana, sobre esta hora,
pueden tener ya todos completamente las calificaciones. Algunos ya les hice la calificación y les he hecho comentarios, y el que pues las personas que ya les califiqué y deseen que les mejorarlo, entonces lo podemos hacer. ¿Listo? Para que compartan los comentarios. ¿Listo, Jeffrey? ¿Jeffrey era el que me está preguntando? Sí, señor, gracias. Listo, listo. Yo creo que ya más tarde mañana. Igual, todas las actividades de que ustedes deseen modificar, ese fue el acuerdo que hicimos al principio, que ustedes que yo considere que de pronto no está cumpliendo con las expectativas de la rúbrica, ustedes lo pueden mejorar. No, esa es la persona que me mira eso, pero cierto, yo creo que esto está muy largo, marico. Bueno, listo. Vamos a empezar entonces. Bueno, si hay alguna otra pregunta. Ok. Bueno, entonces les pido que por favor, entonces les voy a compartir este documento del 2015. Un esfuerzo interinstitucional para donde nos muestran algunas memorias de resistencia al cambio realizado en Perú. Bueno, dentro de toda organización, el cambio pues hace parte del sentir de esa organización. Si una organización o un individuo no está abierto al cambio, pues va a estar destinado al fracaso o al estancamiento frente a lo que se llegue a evolucionar dentro de los nuevos mercados, por decirlo de alguna forma. Entonces, las fuerzas que impulsan ese cambio, hace ya una década, un poquito más, entonces se está hablando mucho de la globalización. Siempre en cada gobierno existen nuevas propuestas frente a lo político, lo económico, lo social y desde luego lo jurídico. Estar abierto, pero siempre ir con un paso adelante en la vanguardia, porque pues lo que sucede alrededor no se puede predecir. Los procesos tienden a cambiar, los bienes y servicios tienden a cambiar. Hace algún tiempo no era, digamos que no era una primera necesidad tener un celular. Hoy, por ejemplo, las personas que se mueven en el mundo globalizado saben que pues, se ha vuelto una herramienta fundamental. Los valores que se van asociando al trabajo y sobre todo el tema social, porque todo debe girar al bien común y las organizaciones siempre deben tener ese direccionamiento social. Pensar también en qué recursos van cambiando, de cuáles se comienza a carecer como organización, y las exigencias que nos lleven en este momento pues sería la sociedad del conocimiento y la información. Y desde luego tener en cuenta la competencia de otras empresas. Bueno. ¿Qué es el cambio desde el punto de vista de las organizaciones? Pues son las alteraciones o transformaciones que se producen en la visión como tal de la empresa, en sus funciones, en las funciones de la empresa y en las funciones de los colaboradores, en la estructura, los sistemas, los procesos y desde luego la cultura de la organización como empresa ofreciendo un bien o un servicio. Estos cambios organizacionales efectivos se deben tener en cuenta desde varios aspectos: la responsabilidad del procedimiento, los hábitos de cultura, las actitudes, las relaciones y los comportamientos de cada uno de los colaboradores. El cambio de las organizaciones demanda el cambio también de las personas. Lo más importante de una organización, pues desde luego es el talento humano. Entonces, si una organización está pensando en cambiar, debe pensar primero en su capital humano, en su recurso humano, para que ese cambio sea efectivo. Entonces, muchas veces lo recomendado no es cambiar mi recurso humano, sino, o al contrario, capacitarlo. Frente a las instituciones, entonces, este Congreso estableció 3 aspectos: conflicto y hasta crisis, articulación con dinámica institucional
y la alteración de la cultura. Ese conflicto de esta crisis pues está dado entre hombres y mujeres, entre las mujeres y de las mujeres consigo mismas. Con respecto a la dinámica institucional, pues las funciones, los procesos, los programas, los proyectos y la cultura. Y las alteraciones de cultura, pues todo lo que tiene que ver con el contexto en el cual se esté moviendo la empresa, las normas, los valores, las ideas, las relaciones, los prejuicios que se tengan los empleados. Una estructura organizacional, entonces, desde luego debe tener un marco jurídico, su misión, los objetivos de las empresas, la estructura, los procesos, procedimientos y la cultura organizacional. Bueno, cuando hay un cambio, ahora que ustedes hicieron el primer ejercicio de comparar varias empresas, pues hay un efecto psicológico del cambio. Hay una resistencia, desde luego personal, y hay una resistencia organizacional. Todo lo que implique cambio va a tener choque frente a cualquier tipo de personas. Entonces, en las lecturas también se habla de esa clasificación de resistencia. Hay una resistencia pasiva y una resistencia activa. Desde luego, se puede aceptar ese tipo de cambio, se puede ser indiferente o se puede resistir de manera pasiva o activa. ¿Qué es la resistencia? Entonces, es un método, bueno, por definición, es una manifestación de inseguridad ante el cambio de las rutinas y costumbres establecidas. Realmente es un mecanismo de defensa de cualquier tipo de organización o de cualquier tipo de persona. Cuando hay un cambio, yo debo establecer o automáticamente, por instinto, se establece un caparazón o un método de yo proteger lo que tengo seguro. Porque desde luego me están invitando al cambio y probablemente dentro de lo que también se llama zona de confort, pues está el temor a cambiar lo que yo tengo seguro. Eso sucede mucho, hay una metáfora por ahí de la leche, de la vaca que le produce leche. Entonces, como esta vaca me está produciendo leche suficiente, existe el temor a cambiarla o a mejorar, pues porque yo tengo seguro aquí mi líquido, pero en algún momento eso se va a cambiar, se va a acabar. Entonces siempre hay que estar dispuesto a tener alternativas que me permitan poder evolucionar en el tiempo y me permitan evolucionar desde lo que yo tengo seguro a un plan de mejoras frente a, en este caso, pues sería de manera individual o de manera organizacional. Bueno, ya les había comentado, entonces es un mecanismo de defensa para asimilar nuevas ideas, criterios, técnicas, sistemas o procedimientos, y me permite a mí protegerme frente a lo que no conozco, frente a lo incierto, pero que no me debe cohibir de tener esa posibilidad de cambiar y desde luego mejorar, aunque desde luego todos los cambios no puede decir uno que sean totalmente malos, pero los cambios que son bien planificados y bien ejecutados van a tener éxito en ese tipo de cambio. Ahora que ustedes hacen un plan de mejora, están haciendo una estructura de ejecución de ese plan de mejora que les debe retribuir en el éxito de ese cambio. Ustedes están haciendo un plan de cambio personal. Por ahí alguien colocaba que ir al gimnasio, ese tipo de cosas. Lo están estructurando. Entonces, y además están colocando unos tiempos. Pues, si son juiciosos y lo llevan a cabo, pues deben tener alguna retribución frente a eso. Bueno, ¿cuáles son las características más notables de las resistencias? Son naturales en los procesos de cambio, que se resistan. Siempre que haya un cambio va a haber una resistencia, como se comentaba en la diapositiva anterior, un mecanismo de defensa frente a lo incierto. Tienen su base en sentimientos más que en aspectos racionales. Cuando hay cambio, siempre se piensa desde lo subjetivo y no se piensa desde lo objetivo. Como instinto de supervivencia de una organización, pues va a existir la resistencia. Siempre debe existir un plan de choque que cambie esa mentalidad
de cambio, de resistencia al cambio, pero para poder llevar un plano individual o un plano organizacional al cambio, pues se debe tener ese espacio de reflexión, de socialización, de plenaria, en donde los elementos que van a ser tomados en cuenta para el cambio deben ser socializados, deben ser comprendidos por todos los colaboradores de la organización. Y las resistencias, bueno, aunque también están dadas en la parte inferior, pero ellos son, al ser los obreros, al ser las personas que ejecutan solamente, pues no tienen esa oportunidad de revelarse, entonces por eso se plantea que se producen normalmente en los niveles superiores de una organización. Comparando entonces las resistencias frente al cambio individuales y la resistencia frente al cambio organizativas o organizacionales. De manera individual, se toman en cuenta los principios y valores de cada individuo, las costumbres, lo que él está, bueno, valga la redundancia, acostumbrado a hacer, sus hábitos, los intereses personales del individuo, la incertidumbre, el sentirse inseguro. Siempre este es un factor que afecta a cualquier tipo de persona. El factor económico, de por sí se trabaja precisamente en torno a mejorar una calidad de vida a través de los ingresos. El temor a lo desconocido es lo que más puede llevar a la resistencia al cambio, y un procesamiento selectivo de la información, porque cuando la información no llega de manera adecuada, bien organizada, bien planeada, va a ser difícil de digerir, y al ser difícil de digerir, pues lo que va a ocasionar es que yo me resista frente a lo que me están planteando para cambiar. Desde el punto de vista de la organización, entonces, pues está la inercia estructural, es decir, la tendencia que tiene esa empresa a continuar como se está llevando, eso entendiéndolo desde el concepto de inercia, que es la tendencia de un objeto a mantenerse o a cambiar su estado. Y pues desde luego entonces ya haciendo ese binomio con el concepto de estructura, entonces pues es como se está llevando o la línea que está dirigiendo esa empresa, la cual va a ocasionar que se resista al cambio. La comunicación insuficiente entre cada uno de sus elementos, sobre todo los elementos superiores, el tener enfoques cortos o carecer de estos enfoques o tenerlos de manera limitada, pues va a ocasionar que haya una resistencia frente al cambio. Lo que se plantee, si como al ser nuevo, pues va a carecer de credibilidad, a no ser que los argumentos que se utilicen, pues sean que convenzan a esa organización de poder llevar al cambio. Hay empresas que se habían resistido al estar en la web, a estar en línea, a utilizar los medios digitales actuales. Pues porque hay cierto miedo frente a lo que se pueda ofrecer desde ahí, por todo el tema de inseguridad, de hackeo, de spam. Entonces, cuando otra empresa le ofrece eso a una organización para que esté en este medio, pues lo que más tiene que ofrecerle es que sea creíble todos sus argumentos que utiliza para que esa organización se arriesgue o tome la decisión o tome la decisión de dar ese paso frente a la utilización de nuevas tecnologías. Bueno, la inercia del grupo, muy similar el concepto frente a lo que es la inercia estructural, la tendencia de mantenerse en una sola línea y evitar cualquier cambio. Y pues siempre cuando una organización se le propone un tipo de cambio, dentro de su análisis DOFA, pues van a existir las amenazas que pueden visionar a determinado tiempo. Entonces todas estas son las causas de manera individual y de manera organizacional que pueden ocasionar que haya resistencia frente al cambio. Bien, este cuadro elaborado por Zimmerman en el 98, pues nos plantea
unas actitudes y resistencias frente al cambio. El tema de gestión del cambio o el tema del cambio, pues no es nuevo. Siempre, desde que se comenzaron a estructurar las organizaciones, desde cuando comenzamos por allá se me fue el término, bueno, cuando hubo la revolución industrial y las empresas comenzaron a tomar comenzaron a coger forma y estructura, entonces pues siempre ha habido esa tendencia al cambio, adaptándose, evolucionando frente a las nuevas exigencias del mercado, de los individuos, para poder ofrecer diferentes bienes y servicios que lleven a satisfacción al cliente. Bueno, entonces él nos plantea, Zimmerman nos plantea resistencia activa y pasiva, que ya se había comentado, inclusive está en las lecturas, y la actitud, que puede ser una actitud en favor del cambio, puede ser indiferente o puede estar en contra del cambio. Cuando hay una resistencia activa, la actitud en favor del cambio, pues están las personas que son agentes de cambio, los que están más motivados a poder evolucionar. Cuando hay una actitud, aunque hay una resistencia activa, pues la actitud puede ser indiferente, entonces están también ese grupo de colaboradores escépticos y desinteresados, y los que están en contra del cambio, los opositores críticos y dogmáticos, que por lo general dentro de su zona de confort, pues no quieren salir. Se considera que estos, pues, casi siempre ocupan el 60% de la resistencia activa frente al cambio. Ahora, pues, hay un tipo de resistencia pasiva. Desde luego están los que están a favor del cambio, pero que solamente son asistentes y simpatizan, pero no toman esa actitud de cambiar. Los que son indiferentes, ese es el punto neutro, son solamente espectadores, se convierten en una masa inerte que no, ni tibio, ni frío, perdón, ni frío ni caliente, tibios ahí. Y los que están en contra del cambio, pero al ser pasivos, solamente se dedican a esconder la cabeza, bueno, ese es un término, esconder la cabeza en la arena, y si tienen su contradicción frente a lo que se plantea, tampoco la manifiestan. Eso corresponde al 40% de los colaboradores. En favor del cambio, por lo general está el 30%, y los que están en contra del cambio está el 20%. Es decir, en una plenaria, de cada 10 personas, 3 por lo general están a favor del cambio, hay 5 que no dicen nada, y hay 2, probablemente menos en ocasiones, de cada 10, que siempre van a estar como en contra, como al margen, como mencionando su inconformismo o resistiéndose al cambio. Bueno, la estrategia, entonces, que se plantea, entonces a ustedes se les planteó que por favor realizaran un plan de mejora de cambio, que es lo más lógico, tener planeado paso a paso qué es lo que yo voy a realizar como individuo, como organización, para mejorar. Entonces, primero, quién, qué, dónde, cuándo, por qué, cómo, es la forma o el camino que la organización sigue para adaptarse al contexto y lograr sus objetivos. El aprovechamiento de las oportunidades y evaluación de riesgos en función de sus objetivos y metas, y la adaptación de los recursos y habilidades de la institución al entorno cambiante. Eso es, pues, plantear una estrategia para poder lograr el cambio. ¿Qué condiciones facilitan el cambio? Entonces, dentro de lo que se ha planteado, el argumento es el poder de convencimiento, es de los elementos que más facilitan el cambio. Esto pues está dado a través del liderazgo de la dirección de la empresa hacia sus colaboradores, el tener un correcto diagnóstico o conocimiento objetivo de la realidad. Ustedes lo hicieron a través de estableciendo un plan de mejora personal, estableciendo sus objetivos, un objetivo claro y realizable,
que sea medible en términos de los resultados, tomar en consideración la organización formal e informal y poder lograr sensibilizar y capacitar a todos los niveles, esto teniendo en cuenta el recurso humano de los colaboradores de la organización. Bueno. Otras condiciones facilitadoras del cambio, pues es la comunicación asertiva, interna y externa, la cultura que tenga como organización, hay que tenerla en cuenta para lograr ese cambio, tener un clima adecuado de trabajo, supremamente importante, inclusive si no es para el cambio, tener una participación y un compromiso de todo el personal, y si yo planteo como agente de cambio o como alta dirección de una organización, planteo alguna estrategia de cambio, pues tengo que dotarlos también de los recursos para el éxito del proceso del cambio. Si no tengo cómo dotarlo, pues voy a empezar a tener los huecos, las falencias, las carencias para poder lograr ese cambio que se está proponiendo. Bien, quería compartirles esa presentación porque pues es muy acorde con lo que se está trabajando en este momento, lo que ustedes están realizando, y pues que nos ayuda siempre a esta primera parte, que es una parte de reflexión, de motivación frente a lo que es la gestión del cambio, con la primera y con la segunda actividad. Pues eso era lo que tenía para comentarles hoy. Les recuerdo entonces, su actividad vence entonces el 6 de noviembre, para las personas que no lo han realizado, realizar el test, la reflexión y elaborar su plan de mejora. Plan de cambio, reflexiones. Bueno, listo para que lo tengan en cuenta. ¿Existe alguna pregunta, duda, sugerencia? Ya les socialicé dos de los trabajos que ustedes enviaron para que por favor tuvieran en cuenta, uno muy bien elaborado y pues otro por mejorar, aunque ya nos dimos cuenta que ese fue enviado desde la semana pasada y ya se le había reabierto la actividad para que la mejorara a Cindy, creo que fue. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta, duda, sugerencia o quedó todo claro? Listo, gracias Camilo. Entonces, les recuerdo entonces el envío de la actividad y la siguiente actividad que viene, que es el análisis de la película Invictus. Esa pues la tenemos para el 20 de noviembre, tenemos también 15 días, aunque esa pues es la más larga, pero pues hace 8 días que Jeffrey también nos había comentado, desde ya la podían realizar y la tenían lista, yo la habilito a partir del próximo 13 de noviembre. Listo, les agradezco mucho a todos ustedes por haberme escuchado. Espero que lo que se comentó dentro de la conferencia pues les sirva a ustedes para su vida personal como parte, y ustedes como colaboradores de algún tipo de organización que giran en torno a todo lo que tiene que ver con el cambio. Muchas gracias y bendiciones para todos.